único, sí es cierto que está todo concentrado en el frente de Donetsk. No hay movimiento prácticamente, aunque hay algún avance y retroceso, pero podemos hablar ahí quizá más de stand-by en los frentes de los Kiel, de la brecha de Siversk, aunque se intentan los rusos presionar desde el norte de Bakhmut, Soledar, pero bueno, no hay novedades. En el oeste de Bakhmut ya os comentábamos en su momento que había una batalla incipiente por el este de Chasiv Yar y por el canal de agua, pero donde nos tenemos que centrar entonces es en el sur de Donetsk, porque el resto del frente sur, concretamente Zaporizhia, pues está igual, ¿no? Encontramos algunas presiones pequeñas en dirección Guliápole, unas presiones mayores, pero ya pues con la localidad completamente destruida, hay una batalla posicional en Robotine y bueno, alguna presión menor sin avances en Urozaisne, pero como digo, nada nuevo. Pero como digo, también no estamos ni de lejos ahora mismo en una situación de parón. Lo que nos estamos encontrando, preguntabais en el chat, por Osheretine, bueno, pues ahora iremos con ello. No aventuraría por ahora que ha caído, aunque hay reportes, ahora os explico qué es lo que ha pasado, pero sí tenemos alguna confirmación de localidades que han caído entre hoy y estos días pasados, ¿no? Durante esta última semana. Por ejemplo, la más importante hasta el momento, ¿no?, de estos días ha sido Novomijailivka, empezando por el sur. Edu, ahí por si ponemos, acercamos un poquito, veremos cómo Novomijailivka, justo en el sur de Marinka, ha caído por completo ante los rusos. Esto, bueno, pues ya era algo que se esperaba, porque aquí sí que había avances sustanciales, pero desde luego es un riesgo importante, porque aunque ya se había dado una retirada parcial de las zonas centrales de la localidad y mientras los rusos han ido presionando por el norte, lo que nos encontramos es que con la caída completa de esta localidad, ahora mismo hay apenas un pequeño asentamiento en Paraskovivka que les separa del punto estratégico de la zona, que es Konstantinivka. Esta Konstantinivka, entiendo que hay muchas localidades que se repiten los nombres, por si nos suena de otros puntos. Bueno, pues estamos hablando no de las que nos podamos encontrar en otras zonas del Oblast, sino justo la de la carretera que conecta con Ugledar. Y esa sí que es importante. Sabéis, Ugledar, que ha habido un montón de intentos rusos por asaltarlo, no se ha conseguido una toma efectiva. De hecho, los rusos sufrieron importantes bajas también de material en el asalto hacia Ugledar desde el sur, y lo que se pretende, por lo tanto, es cortar las vías de logística, ¿no?, de comunicación con Ugledar por el norte. Y es que, pues, con la toma de Pavlivka al sur de Ugledar, la única vía de comunicación es por el norte y pasa necesariamente por Konstantinivka, la principal arteria de comunicación. Pero también es cierto que luego hay otra serie de pueblos, cosa que ya os hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no?, que si no se cortan las vías de pueblos, pues la logística pues pasa a ser más complicada, pero los ucranianos la podrían mantener. Por ejemplo, a raíz de Bodiane, ¿no?, un pequeño pueblo que hay al norte de Ugledar. Esto, por lo tanto, es importante. La caída de Novomijailivka abre las posibilidades a un asalto en no mucho tiempo hacia Konstantinivka. No sé si los ucranianos habrán establecido defensas desde Paraskovivka. Yo, por lo pronto, no he visto vídeos como sí que vimos en otros momentos de construcción masiva de trincheras en otros puntos del frente. Al revés, desde el norte, lo que tenemos Marinka, que os comentaba, Marinka, por supuesto, ya estaba totalmente tomada, destruida, etcétera. Pero sí que ha habido novedades porque los rusos han conseguido ampliar y conectar dos de los frentes. Uno, el que iba hacia el oeste, y otro, el que iba hacia el sur. Es decir, hacia Georgivka, donde ya ha comenzado el asalto, y hacia Povjeda, que ya estaba tomado desde hace tiempo, pero se ha conseguido avanzar en la zona de campos. Por lo tanto, hay una zona de amortiguación mayor en torno a Marinka y sobre todo en torno a la aglomeración de la capital de Donetsk. Esto es importante porque si se consigue un avance hacia el sur y hacia el oeste sostenido, podrían juntarse para hacer presión sobre Konstantinivka desde el norte y desde el este.
Esto en el mapa se ve bastante claro, ¿no? Tenemos dos masas de color amarillo al norte y al este de Konstantinivka. Y si se pone en jaque esta localidad, o al menos se corta el acceso por la carretera, por ejemplo, valdría un asedio o un semi-asedio, también podría llegar a valer, ¿no? Si se consigue hacer un cerco. Bueno, el caldero del que hablamos muchas veces, se podría cortar la ruta logística hacia Ugledar. Eso es importante. Así que, bueno, primer tema relevante de los frentes, la caída de Novomijailivka. Por lo tanto, stand-by aquí no hay. Los rusos están tomando poblaciones. Es verdad que no estamos hablando de sitios muy grandes ni muy importantes, pero sí que dan acceso estratégico a otras posiciones en el frente, ¿no? Que pueden ser muy importantes. Y por otro lado, pues ya que estaba hablando del frente de Marinka, sí que se ha consolidado ese asalto en el sur de Krasnogorizka, es decir, desde Marinka, ya os he comentado, hubo un avance hacia el oeste, hacia Georgivka, hacia el sur, hacia Povjeda, y hacia el norte, y este es el otro que teníamos que comentar, hacia Krasnogorizka. La cuestión es que en esta localidad, que es más grande, se han intentado varios asaltos, no tantos como en otros puntos donde os he dicho que ha habido desastres rusos, pero sí hubo un primer intento en las dachas, en las zonas del sur, y bueno, no se consiguió consolidar posición. Pero ahora parece que sí. Ahora parece que ya todo lo que es el distrito sur está prácticamente tomado por los rusos. No es mucho porque es una localidad más grande. Las líneas de defensa en el este son fuertes porque son de 2015, son de las poquitas que quedan todavía de 2015. Pero bueno, son importantes estos avances porque Krasnogorizka es prácticamente el único bastión que hay en esa línea de 2015 y que permitiría fácilmente unir todos los frentes que he comentado. Si se llega a conectar el de Novomijailivka con la línea de Marinka, en Povjeda, Georgivka y Krasnogorizka con el norte, estamos haciendo un grandísimo frente desde Avdiivka hasta Ugledar. Todo lo que es la periferia de Donetsk, la capital del Oblast, toda estaría conectada por avances distintos de los rusos en el frente. Entonces, estamos lejos de eso, pero esa es la importancia ahora mismo que arroja Krasnogorizka. De hecho, no sé si hay alguna cosa que queramos comentar, Edu, por ir pasando al punto de Avdiivka, porque voy a volver a enrollarme otro poco, pero si hay alguna pregunta o algún comentario o algo, pues lo podemos atender antes. Sí, pues tenemos varias, de hecho. Nos preguntan, por ejemplo, tanto por la posibilidad de que los rusos cierren calderos, evitando así asaltos de ciudades. Nos preguntan qué esto iremos después con respecto a las cuestiones internas en Rusia, la afectación que está teniendo el alargamiento de la guerra dentro de Rusia, que en realidad yo creo que es más interesante hablar de cómo está afectando a la política ucraniana, por dar un poco de repaso, que es cierto que hace un tiempo que no hablamos de la interna en Ucrania, que sabéis que está considerablemente activa. Y nos preguntan también, mira, Nucho nos dice si creemos que Rusia tomará Kiev. Entonces, yo creo que respecto a esta pregunta es más interesante no tanto preguntar si creemos que tomará Kiev, que es una pregunta bastante de largo plazo, también volver a responder eso que tantas veces hemos comentado, pero que no deja de ser importante, de los límites del avance ruso, ¿no? De cuál podría ser el horizonte de máximos por parte de Rusia. Pero por seguir con los frentes, si quieres, podemos centrarnos en esa pregunta de que por qué no cierran esos calderos evitando los asaltos al centro de las ciudades. Bueno, el tema es que en varias ocasiones se ha intentado hacer un embolsamiento completo, ¿no? No el caldero que queda como abierta, una de las partes. Pero con los calderos lo que se ha conseguido es hacer una presión tipo mandíbula, ¿no? Vas presionando por el norte, por el este y por el sur, como se hizo en Avdiivka, y propiciar que en lugar de tener que ir luego calle a calle combatiendo, que sea el enemigo el que se retire completamente de la localidad. Es una estrategia distinta porque no haces tanto prisionero, no haces tantas bajas, pero la estrategia pasa por que se tengan que retirar, que no tengan preparadas las líneas de defensa, que sea apresurado y por lo tanto que se pueda romper la línea de defensa, ¿no? Que es lo importante, romper con esas fortificaciones que tenían los ucranianos en ciertos puntos, pero que no tenían en otros puntos. Está claro que el objetivo no son avances rápidos, por eso lo de Kiev ahora mismo no procede y lo de tantos sitios no procede.
pero el objetivo es destruir las capacidades ucranianas. Y por eso, y ya hablo al interno de Ucrania y a lo interno de Rusia, el foco se ha puesto en potenciar la capacidad del complejo militar industrial ruso, la capacidad de producción industrial junto con Irán y Corea del Norte, principalmente con Irán, y el tamaño y la inversión de las Fuerzas Armadas rusas, que ahora es mucho mayor que el que había en 2022, con lo cual ahí ese pequeño importante, ¿no? Por mucho que digamos pequeño porque se ha podido corregir, fue una importante falla de planificación, el pensar que la guerra iba a ser rápida. Han corregido todos esos errores, orientándose a una producción y a un sostenimiento a largo plazo que se pueden permitir por la cuestión industrial y humana, pero no se pueden permitir los ucranianos a largo plazo. Se pueden permitir ahora, sobre todo con el nuevo paquete de ayuda estadounidense, que ha permitido que ahora en Kiev pues vuelva otra vez un poco a ver ese ánimo, ¿no?, de resistir al menos entre 8 meses y un año. Pues sostener las líneas de los frentes, esperar algún cisne negro, esperar la intervención occidental, esperar algún colapso ruso de alguna manera, no sé, algo que cambie las tornas. O mientras ir presionando para que los occidentales manden nuevo armamento y de mayor cantidad. Sobre todo se supone que Estados Unidos pretende en este año que los ucranianos puedan resistir mientras Europa va reajustando sus industrias para poder sostener a largo plazo, sobre todo en una eventualidad de que Donald Trump pudiera gobernar. Y así se podría mantener en la misma política, pero desde Europa, ¿no? Que en el fondo, pues ya sabéis que es lo que importa, de que se mantenga la misma dinámica, gobierne quien gobierne y se vote lo que se vote. Entonces, eso es lo que ahora mismo prima en los paquetes de ayuda estadounidense, en cómo en Kiev se está viendo y cómo se niegan a una negociación de alto el fuego que hace poquito los medios de comunicación empezaban a abrirse a ella porque parecía que era insostenible la situación del frente y realmente lo es, por eso estamos explicándolo. La cuestión es que Ucrania no está sacando, ya que nos pregunta Tik en el chat, ¿no?, lo de la ley de reclutamiento ucraniano, vale, sí, ha aprobado una pequeña parte porque se ha fraccionado, no cambia sustancialmente las cosas y no hay ni un armamento suficiente para equiparlos, ni un entrenamiento, es decir, es muy complicado que Ucrania pueda sacar adelante la movilización necesaria, la que necesita, para sostener todo esto, y mucho menos si Rusia lanzara una nueva campaña en alguno de los frentes a gran escala, ¿no?, que esto es algo que se ha contemplado tanto por el sur como por el norte para el verano o en adelante. Así que ya digo que los objetivos de Kiev ahora mismo no proceden porque es otro tipo de estrategia. En los puntos concretos del frente y la acción inmediata, ¿no?, de esa batalla es la que estamos contando y el objetivo es destruir capacidades y en el transcurso desgastar a los ucranianos, que bueno, pues puedes alargar la resistencia con la ayuda occidental, pero los rusos han preparado su estrategia para un largo plazo, así que sí creo que es sostenible en Rusia, salvo que haya algún, como digo, un cisne negro, por ejemplo, lo de Wagner o alguna cosita como la que ocurrió estos años. Pero viendo cómo está la tendencia, ahora mismo parece que no habrá tanto un descontento interno acuciante como el que pudo haber en 2022-23 y más tener el tiempo de su parte. Así que creo que aquí Rusia parece que podría tener la mano más fuerte en este momento. Insisto que estas cosas cambian según la coyuntura. Nos hacen ahora, bueno, varias preguntas, pero hay un par que yo destaco porque me parece que merece la pena que las respondamos. La primera es sobre si Wagner sigue desplegado en África, que esto es un tema que sabemos que interesaba mucho, sobre todo en aquellos meses en los que os estuvimos contando todos aquellos golpes de Estado, todos esos movimientos políticos que se produjeron en la línea, en el cordón del Sahel. Y también nos preguntaba Valius, aprovechando que ha renovado su suscripción de nivel 1 y que nos deja una pregunta enlazada a esa suscripción, que es que si hay algún tipo de negociación abierta entre ambas partes, que esto siempre es interesante porque os comentamos la dificultad que hay siempre de abrir un proceso de negociación en determinados momentos de la guerra, porque tiene que ver, los dos bandos tienen que ver dificultades en la victoria, pero posibilidades al mismo tiempo en la victoria, ¿no? Entonces es un equilibrio complicado. Vamos a ver si ahora la aprobación del paquete estadounidense de ayuda a Ucrania puede nivelar en cierta medida la situación en los frentes, empujando a Rusia a que vea favorable una negociación que por ahora no ve necesaria, en ningún caso porque está tomando posiciones, aunque de todas formas para llegar a esa situación Ucrania deberá, entiendo, Ale,
solucionar la situación que tiene con respecto a la disponibilidad de efectivos humanos para ir al frente en lo que es una guerra clásica. Y que por tanto necesita efectivamente personas, necesita figuras humanas que vayan a la guerra y no lo está consiguiendo en contraste con una Rusia que sí está teniendo posibilidades de hacerlo. Así que no sé si ves escenario para negociaciones. Claro, ese es el tema que comentaba antes, que a nivel humano y de material, pues necesitan bastantes más recursos los ucranianos, y mientras que los rusos sí que han puesto durante el último año las piedras necesarias para conseguir más recursos humanos y recursos materiales. Eso cambia bastante la situación para Rusia. Por eso ahora mismo que los ucranianos no quieren una negociación de paz, pues los rusos constantemente señalan que están desperdiciando una oportunidad de que esto se quede como está, ¿no? Evidentemente ya el tema de que se puedan negociar dos oblast o solo Crimea ha quedado un poco atrás. Y ahora los rusos están hablando eso, pues de Kiev, de Odessa, de Kharkov, que es verdad que es hablar, porque si su estrategia es el ritmo que se lleva actualmente, evidentemente no lo van a conseguir. La cuestión es que no pretenden eso, ¿no? Lo que pretenden es que haya algún colapso, mandar unas grandes movilizaciones cuando hayan desgastado completamente a las fuerzas ucranianas, que cada vez vemos que es más rápido el colapso de las defensas ucranianas y por lo tanto estaría funcionando esa estrategia, pero todavía no es a gran escala, ¿no? Entonces es un poco construir castillos en el aire para los rusos. Pero igualmente ellos insisten, hemos anexionado 4 oblasts, con Crimea 5. Si no se quiere negociar, pues habrá más que hablar en el futuro. Eso ya está en el tejado de los ucranianos, porque es verdad que hemos comentado 1000 veces todas las negociaciones frustradas por los occidentales, de alto el fuego o de algún tipo de compromiso, incluso de paz. Y al final los ucranianos son los que tienen la última palabra, ¿no? Por mucho que le puedan decir desde fuera, bueno, pues si les estás diciendo te voy a dar apoyo, pues confían en que pueden mejorar su mano para una negociación. Si les dices te voy a dejar tirado, pues igual son capaces de ceder algo más. En general hay bastante consenso entre los analistas, bueno, salvo quizá los más nafo, ¿no? Pero en general se suele decir que Ucrania necesita presionar, seguir mandando nuevas ofensivas, seguir consiguiendo movilizaciones, material occidental y mejorar su mano, es decir, recuperar algunos territorios, poner en compromiso a las fuerzas rusas, no porque pretendan conseguir todo el territorio, sino para negociar unas condiciones más favorables. En Rusia, por lo que hemos sabido de esas negociaciones que se han filtrado, se centró más que en el territorio, ojo a esto, se centró más en la cuestión de la neutralidad ucraniana. Se hablaba un poco de desmilitarizar, pero sobre todo yo me veía mucho cláusulas para la neutralidad de Ucrania. Y esto antes de los grandes colapsos que tuvo Rusia. Creo que la mano ucraniana mejoró ahí. Y ahí entendieron que con ofensivas sobre territorio controlado por Rusia podían negociar con mejores condiciones para Ucrania. Empezó a hablarse de que Rusia permitiría la entrada en la Unión Europea. Esto es un cambio cualitativo con respecto a 2014, ¿no? Estamos hablando de que Rusia permitiría a Ucrania pues mantener unas fuerzas y que hubiera unos países, incluso occidentales, bastantes de ellos occidentales, que pudieran ser garantes de su independencia y su seguridad, aunque no la OTAN. Es decir, si se compromete más la situación de Rusia, se puede conseguir mucho más a nivel de alianzas internacionales, porque qué más te da que esté en la OTAN si tiene una alianza militar o que le asegura la independencia con Reino Unido, Francia, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se negoció y de hecho vamos a publicar cosas al respecto. Según ha publicado recientemente, creo que ha sido Foreign Policy, no estoy seguro de qué medio ha sido, pero tenemos muchos reportes durante estos años. Y aún así, insisto, hay perfiles ultranacionalistas en Rusia, ultranacionalistas le pongo porque son irredentistas, no solamente nacionalistas, ¿no? Y que básicamente están diciendo que hay que tomar más oblast y anexionarlos. Personalmente creo que estas condiciones han cambiado desde el momento en el que se anexionaron 4, porque ya no se puede negociar. Hombre, sería posible, todo es posible, pero me parece que sería contraproducente para la retórica rusa renunciar a territorio que ya es ruso para ellos. Estás rompiendo tu propio marco. Sería prácticamente una derrota, entregar territorio que consideras tuyo, ¿no? Pero bueno, esto lo hablaremos cuando llegue el momento, porque ahora mismo estamos lejos. Y que certificaste además con aquellos referéndums en su momento. Es decir, que declaraste a través de un proceso político que tuvo resonancia interna en Rusia. No es una cuestión menor, en ningún caso. Sí. Pero bueno, ya pasó un poco, el capital político se erosionó cuando, por ejemplo, te Sí, sí. retiras de Gerson capital.
retirarse de una capital de Oblast que consideras tuya, o sea, tuya no porque lo digas, sino porque la has anexionado a tu ordenamiento territorial. Pero bueno. Sí, La sí, otra pregunta, la de porque de Wagner, facto es tuya, porque de facto está siendo tuya. sí, pero bueno, ya no lo es. O sea que en Claro. el fondo es más de jure que de facto. Es un poco extraño porque normalmente en este mundo estamos más acostumbrados a que con esta Pax americana las cosas importan más de facto porque nadie se va a atrever a reconocerlas, aunque tú las controles de facto. Y aquí es al revés. Aquí no las controlas y te las has anexionado de jure. Bueno, pues ok. Ya hablaremos de ello cuando llegue el momento porque vamos a estar aquí. Mientras, lo otro rápidamente, lo de Wagner, sabéis que ha habido un proceso de reordenamiento y que las nuevas Africa Corps están vinculadas con el Ministerio de Defensa y algunos sectores de inteligencia también tienen algunas PMC importantes. Ya han florecido muchas de ellas, pero quizá el Ministerio de Defensa es el que más está controlando y estrechando el control sobre las fuerzas antiguamente de Wagner. Creo que ha habido relevos en muchos sitios, no estoy 100% seguro de cuáles. He visto muchísimo movimiento ruso nuevo en República Centroafricana y en Libia, pero hasta donde yo sé, Wagner sigue operando en Mali y en Sudán. Bueno, en Sudán nunca ha sido oficial, pero en Mali. Entonces, bueno, supongo que seguirá habiendo reordenamientos y que es un proceso a largo plazo. Seguramente en más sitios, pero bueno, es que no me sé exactamente qué grupo ruso está en cada país porque son tantos. Mira, nos preguntaban por el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania y aquí siempre hemos hecho nosotros el matiz de que hay efectivamente voluntarios nacionales de países miembros de la OTAN, evidentemente con boots on the ground, o sea, teniendo protagonismo militar en suelo ucraniano, es decir, están en los frentes ucranianos, pero esto no tiene el peso político y sobre todo el peso de implicación de la OTAN en la guerra como tendría una implicación formal. Entonces, esa diferenciación hay que hacerla. Entiendo, Ale, que no tenemos números exactos a ese respecto, pero que sí, evidentemente tenemos que afirmar que hay nacionales de países miembros de la OTAN en el terreno en Ucrania, sin que esto signifique una implicación explícita de estos actores, de estos estados miembros de la OTAN en la guerra en el suelo ucraniano. No obstante, sí lo dice, porque probablemente lo preguntaba por esta cuestión del rearme europeo y demás. Sí, eso es tal cual has dicho. Están extraoficialmente, bueno, hay una legión extranjera que es oficial, pero no son envíos organizados por el Estado, en teoría, ¿no? Entonces, pues son voluntarios. Vale, pues si te parece, Ale, podemos seguir con el frente. Podemos seguir Sí, actualizando. porque en realidad lo que estoy viendo, como ya he señalado un poco, los demás frentes donde no hay gran movimiento y luego la importancia de la caída de Novomikhailivka, vamos a ir a otro punto donde también se está dando, que es la otra parte, son prácticamente dos las novedades, donde se están dando un colapso, bueno, importante. Estábamos antes hablando de eso, de Marinka, al norte, al sur, al oeste, conexión con Novomikhailivka, pero si nos íbamos al norte estaba el frente de Krasnogorivka. Y os comentábamos que cabía la opción de que se llegara a establecer una continuidad entre el frente de Avdiivka, que ya queda, por cierto, a más de 20 kilómetros de Avdiivka, pero bueno, si lo seguimos llamando frente de Avdiivka, pues lo seguiremos llamando frente de Avdiivka, junto con el de Marinka, si hubiera una campaña hacia Krasnogorivka y romper con las últimas grandes líneas de defensa de 2015 en la zona. Claro, Krasnogorivka ahora mismo no ha caído, o sea, simplemente se ha dado un asalto por el sur, importante, como he comentado antes, pero ahí está. El caso es que justo al norte la batalla que había era la de Pervomaivske. Si recordáis, Pervomaivske había caído hace poco, hace no demasiado, se dio la caída completa de la localidad, que ya llevaba bastante tiempo en batalla, después de la del aeropuerto de Donetsk, la de Pisky, y mientras los rusos ya están en las primeras casas de la siguiente localidad, que es Netailove, se ha dado un avance también por los campos. Igual que os comentaba antes al sur de Marinka, pues aquí también ha pasado al sur de Pervomaivske. Nos encontramos con otra suerte de caldero o mandíbula, como se le ve en un mapa, y es porque mientras se ha avanzado en esas localidades, que son como pueblos lineales, ¿no? en estructura en línea, pueblos calle básicamente, pero un poquito más amplios, Pervomaivske había dejado una serie de campos al sur hacia Nevelske que no estaban tomados. Los rusos lo acaban de tomar por completo. Es cierto que se había comentado hace ya días que eran los ucranianos los que se habían retirado y por lo tanto no sería tanto que los rusos hayan combatido por tomar ese territorio, sino que los ucranianos se han ido moviendo
Y esto quizá pueda volver otra vez a la pregunta que traíais antes de por qué hacer un caldero en lugar de un embolsamiento, ¿no? Pues para que los ucranianos se retiren y no tengas que estar destinando unidades a batallas de alta intensidad. Perdón. Bueno, pues si desde Nevelsk y Pervomaievsk que se ha conseguido unificar el frente, se reduce bastante las dimensiones del mismo, que eso siempre permite ahorrar un poco de manpower y se podría lanzar una campaña hacia el sur. Yo no lo descarto, pero ahora mismo no veo indicios, ¿vale? De que estén haciendo campaña hacia el sur. En general, vamos a colocarnos en el frente de Avdiivka, un poquito más enfocado, porque, igual que ha pasado en el de Marinka, ya son todos el mismo frente. El sur de Pervomaievsk, el norte de Avdiivka, el oeste, todo ya es el mismo frente. Y está colapsando por el lado ucraniano en varios puntos. Recordaréis, así por hacer un resumen rápido, que Avdiivka, bueno, pues cayó y los ucranianos se retiraron hacia la primera línea de pueblos. Rápidamente fue tomada, pero había una pequeña fortificación en Semenivka y a partir de ahí se intentó consolidar la resistencia ucraniana para que diera tiempo a construir una segunda línea fuerte de defensa que iba desde Ocheretine, en el ferrocarril al norte, hasta el embalse de Karlivka al sur-oeste, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado durante muchos directos. Y decíamos, bueno, los rusos han perdido el momentum porque los ucranianos les han frenado en Berdichi y en Semenivka, que es donde había alguna defensa más. Es cierto, es verdad, pero no del todo, porque han conseguido dos brechas. La primera, en el sur. Tonenke y Orlivka cayeron, sobre todo en la zona de Tonenke, se consiguió avanzar al sur del río y esto les ha dejado ya a las puertas de Umansk, a las puertas de Yasnobrodivka y también, como digo, unificando el frente con Pervomaievsk a las puertas de Netailove. Esto ya es muy importante, porque los tres pueblos que acabo de mencionar es lo único que les separa del embalse de Karlivka, es decir, de esa nueva línea de defensa. Y Karlivka es un pueblo también pequeño, lo único es que está el embalse, pero que no es una localidad enorme, quiero decir. Entonces, por el sur de esa línea de defensa, los ucranianos están teniendo graves problemas. Más aún si han conseguido unificar con el frente de Pervomaievsk, que si hay presión en los próximos días sobre uno de estos tres pueblos, lo contaremos. Por ahora, el único en el que tenemos indicio de asalto es Netailove. Y es un asalto menor, porque se han asaltado las primeras viviendas, pero no es un asalto a gran escala. Como este otro punto de la segunda brecha que se ha conseguido romper, que es la que os voy a contar. Y es que si todavía los ucranianos resisten en las afueras de Berdichi, resisten en las afueras de Semenivka, pero ya, por cierto, han perdido el control de las dos, aunque no podamos decir que han sido capturadas por Rusia, han perdido el control mayoritario de las dos y los ucranianos están controlando ese frente desde las afueras, pero no es como en el sur, que ha habido una ruptura total, ¿no? Que han llegado a esta serie de pueblos. Lo que nos encontramos es al norte, que quizá no lo esperaban, ¿no? Al perder posiciones en Berdichi, los rusos han conseguido avanzar por el ferrocarril. El ferrocarril es por si sois ya veteranos de nuestro canal, ese ferrocarril que salía de la zona industrial de Avdiivka y pasaba por Stepove, que decíamos durante meses y meses y casi años que los rusos habían intentado atravesar el ferrocarril para llegar al primer pueblo que pudiera servir para hacer un caldero a Avdiivka, que era Stepove. Bueno, pues ese mismo ferrocarril que ya controlaban en esa zona lo están siguiendo hacia el norte y han conseguido crear una brecha importante que les ha llevado a las puertas de Ocheretine, el otro punto de la línea de defensa, en cuestión de días. Si os decía que estábamos hablando de una línea Ocheretine-Karlivka, cuando pasaran los pueblos, pues en lugar de pasar los pueblos y llegar a esa línea, lo que han hecho ha sido bordear los pueblos. Están yendo por el norte a Ocheretine y por el sur hacia Karlivka, aunque en el sur hay más colapso. El caso, lo importante que nos decías antes en el chat, ¿ha caído Ocheretine? Bueno, no tenemos todavía la confirmación porque está ocurriendo a gran velocidad y, bueno, hemos entrado en directo para contaros también la caída de Novomikhailivka, pero es muy, muy probable que mañana o el próximo día que tengamos actualización de Ucrania
tengamos que hablar de la situación en Oseretine, quizá no al 100%, pero sí en un porcentaje importante, porque eso, es que no ha habido resistencia en algunos puntos. Hubo reportes de combates en las afueras, eso sí lo vimos hace poco y decíamos, bueno, pero ya han llegado a las afueras, pues igual que Umanske o igual que Anetailove, pero no significa que lo vayan a tomar ya. Bueno, ¿por qué es importante? Oseretine es la zona más alta de la región en la que se encuentra. Es uno de los puntos que está situado en una altura y que sin esa localidad prácticamente se puede apuntar hacia el norte y hacia el oeste con relativa facilidad. Al menos les da una ventaja estratégica para continuar por el ferrocarril o para continuar por la línea de pueblos y sobre todo porque no hay una línea de defensa establecida detrás. Es que eso es importante. Que los ucranianos la puedan construir otra vez de manera apresurada, pues podemos verlo, pero por lo que sabemos no hay esa defensa detrás. Y si encima es en las alturas, puede ser un problema para los ucranianos importante. Entonces, ya sabemos por qué es importante Oseretine, por varios motivos, no solamente la altura, pero también, sino su situación en la arquitectura de defensa de Ucrania en el frente de Avdiivka y por su situación general. Los rusos, hasta donde tenemos marcado en el mapa, controlan el sur, es decir, sí, han entrado en la localidad, pero esto se ha quedado desactualizado porque lo que tenemos reportes, pero claro, no los puedo traer confirmados porque está ocurriendo ahora mismo, es de que los rusos han llegado ya al centro de la localidad de Oseretine. Parece que estaría colapsando muy rápidamente este pueblo. Y eso es importante. Si se confirma en los próximos minutos u horas, quizá no el 100%, pero un porcentaje suficiente como para que los ucranianos o acaben retirándose o lo que veamos, pues sería un problema importante para los ucranianos. Ya digo, nos están llegando reportes de que las tropas rusas están avanzando rápidamente por Oseretine y han llegado a expulsar a los ucranianos, pues si no por completo, prácticamente por completo, pero estamos en ello ahora mismo trabajando, claro. Y bueno, por lo menos lo que tenemos claro es el avance que hay, que si podemos acercar un poquito el mapa para que veáis el frente de Avdiivka, veréis que este pueblo ya lo tenemos medio marcado en amarillo, pero probablemente haya más avances hacia el norte. En cualquier caso, si ocurre esto, es que se rompe bastante. Veis que es un frente que está un poco curseado y nos encontramos a los rusos a las puertas de, bueno, es que yo no diría ni que son pueblos, ¿no? Son 4 casas sueltas al sur, que son Novobakhmutivka, Solovyov y Sokil. Son 3 pueblitos que son muy pequeños y que quedan muy comprometidos. Y al mismo tiempo que los rusos han avanzado por el norte, rompiendo, ¿no?, hacia Oseretine, también lo están haciendo hacia Novokalinove, que es la otra vía de comunicación, que no es la del ferrocarril, con la que conecta Oseretine. Se podría perfectamente haber cortado la comunicación desde Novokalinove, pero es que no ha hecho falta porque se ha producido ese colapso. Vale, aquí hay novedades porque, bueno, esto yo no sé hasta qué punto es así, pero nos están comentando desde algunas unidades ucranianas, ha habido como muchas críticas internas entre ellos diciendo que el problema de Oseretine habría sido también, no solo por la dinámica general de los rusos, porque ha habido descoordinación entre las fuerzas ucranianas y que la brigada mecanizada, bueno, la 115ª, era la que iba a cubrir este sector, el de Oseretine, pero ha tenido que, abandonó su posición, según ha dicho el comandante ucraniano de la 47ª Brigada de Infantería Mecanizada, porque se supone que tendrían que rotar, que llevan muchísimo tiempo las fuerzas ucranianas en el mismo punto, están exhaustas y van a rotar la 47ª, pero la otra que os comentaba, la de la brigada mecanizada, pues no ha tenido que volver para llenar el vacío. No, al revés, la 47ª ha tenido que volver para rellenar el vacío dejado por la otra, vaya, que ya no me sé quién es quién, pero es que son tantas. El caso es que, bueno, es un problema para los ucranianos porque si se ha podido facilitar un colapso por falta de coordinación en la rotación y sobre todo que lo estén poniendo públicamente, porque esto ya digo, es un reporte del comandante de la brigada mecanizada de infantería, o sea, que es importante.
Al menos esta información llegaba cuando los rusos estaban en las afueras, es decir, antes de lo que ya hemos marcado en el mapa, pero luego han seguido ocurriendo cositas. Vale, no sé si tenemos alguna cosa más en este frente. Lo que os comentaba, pues estaremos pendientes de ver cuando se confirme la toma de Oseretín, si los rusos aprovechan el momentum, no sé, para consolidar estos pueblitos al sur, para continuar por el ferrocarril o para ir a dónde, porque, claro, un frente tan extendido también tiene sus desventajas. Es un poco lo que tenemos ahora mismo en esta zona. No sé si hay preguntas, comentarios, seguro que sí. Ahí luego Sí. hay una pequeña cosilla que me falta de otro lado, pero es pequeña, así que esto es lo más importante. Vale. Pues tenemos alguna que otra pregunta en el chat, ¿eh? Sobre todo gente que lo está viendo, que debate con respecto a la cuestión del rearme europeo. Nos preguntan por el frente de Robotine. Bueno, por cierto, voy a aprovechar que no hemos agradecido ni a El Carte, ni a Birrak, ni a Valius, ni a Raiko, ni a Roda, ni a Yoda. Como se han ¿Cuánta gente, no? enlazado. Sí, se han enlazado bien, además, sonoramente los nombres. Bueno, pues gracias a todos por vuestras respectivas suscripciones, que nos vamos acercando a ese objetivo de hoy. Recordad que en un ratito pasamos a comentar ese referéndum y consulta popular que ha tenido lugar en Ecuador, para contaros un poquito las claves al respecto, pero mientras tanto seguimos con este tema. Pues mira, Tito Bueno, nos acordaros pregunta de por que el frente. Sí, tenemos... Espera, acuérdate de que ya que nos están apoyando con las subs, que todavía sigue el descuento de la web, que son las cierto es, últimas sí. horas. Es decir, que se va a acabar ya, porque son las 9 aquí en España y hoy era el último día. Así que si alguien quiere aprovecharlo, 30%. Ponéis solo 30 con letra y tendréis descuento en los planes anual, premium y básico. O sea, para todas las posibilidades. El que quiere apoyar un poquito más, puede apoyar un poco más, y el que quiere un poquito menos también va a recibir las mismas ventajas en sus respectivos planes, con un poquito menos, porque queremos que llegue a todo el mundo. Así que nada, solo recordarlo porque es que se acaba ya. Tenéis de hecho ahí el enlace en el chat para quien quiera acceder. Tenemos el nuevo plan que hemos abierto para quien quiera apoyar o quien quiera ser una suerte de mecenas de Descifrando la Guerra. Lo puede hacer con el plan de suscripciones de DLG Embajador, que lo vais a encontrar, como digo, dentro de la página de suscripciones, que la tenéis ahora mismo en el chat, la tenéis proyectada, la tenéis con el enlace y durante todo el directo a través del QR. Pero, como bien dice Ale, tenemos este descuento que abrimos el día 11 para celebrar ese aniversario con respecto al proceso de profesionalización, ese primer año. Y ahora, pues para celebrarlo, hemos estado estos 11 días con este descuento que caduca hoy, que termina hoy a las 23:59, me imagino yo. Va a ser el último momentito, así que si estabais dudando si suscribiros a la página web para acceder a los contenidos exclusivos, pues los artículos de análisis exclusivo, los seminarios, la newsletter, todo, pues lo podéis hacer, ya lo sabéis, con este descuento 30, ¿vale? Es un descuento solo para la gente de Twitch. No lo hemos puesto en otros sitios porque queremos agradeceros a vosotros que no solo nos seguís en las redes sociales, en la página web y tal, sino que venís aquí a los directos, que participáis, que comentáis, que muchos de vosotros, si estáis suscritos aquí en el canal, pues que tengáis también la opción con este descuento de ser parte de, o de acceder más bien al contenido exclusivo que tenemos en la página web. Así que nada, si alguien lo hace en este ratito, que nos lo diga por aquí. Y sí, efectivamente, como nos dice Arturo, el tema de Ecuador es un tema importante, es un tema pesado, sobre todo porque nos habla no solo del propio Ecuador, sino de tendencias dentro del continente que merece bastante la pena comentar, ¿eh? Pero bueno, no me adelanto que todavía tenemos cuestiones de Ucrania que comentar, Ale. No sé si quieres ir con Sí. el... Nos pregunta por el tema de Robotine. Robotine, lo que comenté al principio, no está solventado. Es decir, las imágenes que hemos visto aéreas son de escombros. Ya estamos hablando, yo creo que, pues eso, de una localidad totalmente destruida, una batalla posicional y que no se muevan ni unos ni los otros en una dirección o en otra. Como pasó en Marinka, ¿no? Pero que la población en sí ya no es lo significativo, sino la posición. Y en Robotine, pues los rusos controlan hasta donde tenemos nosotros localizado una parte de de la localidad, de lo que hay en el sur, y hay otra parte que está en tierra de nadie, pero los ucranianos han recuperado parte del sureste. Es que no hay avances significativos, no hay avances significativos. Está sirviendo ahí de punto de contención para que los rusos no avancen hacia Orejov, pero a mí me cuesta creer que, dado el contexto actual, que Orejov sí tiene defensas,
pues pudiera haber ningún tipo de ruptura en Zaporilla, salvo que haya una ofensiva a gran escala. Es lo que puedo decir de Robotini. Vale, y nos preguntan también, vamos a ver, alguna última preguntita en el chat. Claro. Pues mira, nos preguntan Car si los rusos atacarán Kharkov y nos pregunta Juan, dice, sobre estos últimos avances de Rusia, ¿veis algún punto clave que si llegasen los rusos les complicaría mucho las cosas? Por ejemplo, nos pregunta por Ocheretine. Claro, es lo que comentaba. Oseretín es uno de los puntos críticos. Realmente ahí ya se está viendo que la ruptura sería crítica, pero por ahora no te diría que ninguno de ellos vaya a ser la brecha definitiva, aunque hay muchos que lo comparan ya con la brecha de Popasna de cuando la caída del norte de Lugansk, bueno, del noroeste de Lugansk, pero mientras no haya un avance sostenido y un colapso de las defensas ucranianas, yo no lo pienso. Es verdad que hay diferencias de opinión, porque en el equipo hay personas que consideran que esto puede ser más ambicioso y menos ambicioso. Yo personalmente he visto que esto iba a ser menos ambicioso hasta que no hubiera un colapso o una gran operación una operación a gran escala. Insisto, yo también soy de los que ve que el frente se está rompiendo más. Entonces, lo que os comento de Oseretín me parece muy importante. No porque vayan a ir despacio, porque es la dinámica que hay y porque los objetivos son otros, significa que no avancen o que sea un fracaso. Entonces, no te puedo decir que haya haber una brecha porque a lo mejor el objetivo ahora mismo no consiste en avanzar rápidamente por un punto y dejar desprotegidos todos los flancos o que las líneas de suministro sean extensas, no. Entonces considero que, por ejemplo, la brecha de Oseretín tiene que ir vinculada con una ruptura de Semenivka y que se pueda establecer una llegada a la línea de defensa con el envase de Karlivka y que tendría sentido avanzar en un frente un poco más menos intrincado en las afueras de Donetsk y alejarlo todo lo posible de la capital para evitar, bueno, pues como pasaba con Avdiivka, ¿no? Que fuera el golpe propagandístico de recibir ataques en infraestructura civil contra la capital del Oblast que te has anexionado y por lo tanto pues que vaya en combinación con otros frentes. Por eso la importancia de que se esté dando el colapso al mismo tiempo en Oseretín, en Pervomaivsk, en Novomijailivka y la campaña sobre Krasnogorivka. Eso me parece que tiene más sentido que pensar, se rompe Oseretín, pues van a ir directos hacia, pues no sé, hacia los límites del Oblast por uno de los puntos. Eso es complicado. Hay quien habla de que sí que es verdad que se podría presionar hacia el norte, y es cierto, pero bueno, pues se comenta que podría servir para aislar New York y toda esta aglomeración y no tener que hacer una batalla, es decir, un estilo Avdiivka. Se puede avanzar hacia eso, pero yo no lo considero que sea rápido. Si no hay un colapso o una operación a gran escala, me cuesta ver que vaya a ser un game changer o un punto de inflexión hacia un escenario tipo Avdiivka hacia el norte. Pueden ser avances importantes. Se puede ir a Pokrovsk en el oeste o hacia New York en el norte. Pero para aislar New York, no atacar New York. Pero bueno, me parece ahora mismo que estamos muy lejos de ello, porque el punto de conexión sería Konstantinivka, que es esa localidad de la que os hemos hablado a veces, que está un poco más allá de Chasiv Yar, ¿no? Y que si se consiguiera tomar Chasiv Yar desde Bakhmut, se llegaba a Konstantinivka. Bueno, es que si tomas directamente Chasiv Yar y Konstantinivka y aquí en el frente de Avdiivka vas hacia el norte, estás haciendo un caldero a New York. Eso es una de las opciones que se barajan, pero me parece que ahora mismo, pues vale, es viable, pero estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos. No creo que vaya a haber un colapso tan rápido. Pero bueno, hay quien opina que puede haber algo más rápido. Esa es mi opinión. Esto lo quiero dejar claro, porque yo no veo que vaya a haber avances rápidos pronto, pero puede haberlos. Y había otra pregunta, me parece. Habías preguntado por si habían atacado Kharkov, ¿verdad? O si van a atacar Kharkov. Sí, van a atacar vale, pues Kharkov, el tema es, aparte de que el Oblast sí que es propicio y se ha comentado como posible objetivo de una operación a gran escala, eso es cierto, y también se ha hablado de que la operación sobre el Oblast pueda ir directamente destinado a la capital. Lo principal de lo que estamos hablando siempre es de que una nueva operación pudiera ir en dos direcciones. La más probable quizá en el frente de los Kill. Y otra posibilidad en la zona de amortiguación de Belgorod, porque queda muy cerquita la capital de capital de Belgorod, ¿no? De la frontera con Kharkov y están teniendo problemas propagandísticos por los ataques ucranianos. O sea, si hay una infiltración, eso tiene un coste político para Rusia. Ninguna de las dos opciones por ahora vemos indicios. Es decir, se supone que los rusos movieron tropas, ahora ya tienen mucho más cuidado de que no se filtren por TikTok, como hacían al principio, ¿no? O por Instagram, que también le pasaba a los otros.
tienen más cuidado con ese tipo de filtraciones, pero no sabemos dónde están preparando una campaña y si lo están haciendo, pues probablemente sea para dentro de varios meses. O sea, ya digo que había personas que pensaban que podría ser en mayo. Yo personalmente no veo algo tan grande hasta julio mínimo. Pero bueno, es una cuestión que evidentemente yo no sé el futuro. O sea, que nadie lo tome como al pie de la letra. El tema, Kharkov está siendo atacado constantemente. Y Kharkov y otros puntos. De hecho, con la intensificación de los ataques aéreos, ya sabéis que desde que Ucrania ha perdido parte de sus defensas aéreas, antiaéreas, bastantes, los rusos se han hecho con la supremacía del cielo, que antes estaba contestado, ahora ya no tanto. Hay algunos ataques contra aviación rusa, pero en general se han dado ataques aéreos masivos y llevan meses batiendo récords. Igual ahora no baten el récord, pero sí que están haciendo que la media de estos últimos meses sea notablemente mayor. Bueno, pues recientemente, ayer mismo o incluso esta mañana, creo que llegaba la información, se atacó la torre de la televisión de Kharkov y se han creado nuevos problemas para las telecomunicaciones en Kharkov. Y ya insisto, se han atacado puentes, se han atacado vías de ferrocarril, se han atacado subestaciones eléctricas, centrales eléctricas, que eso está siendo ahora más grave que hace un año o que hace 2 con la campaña de Surovikin. Depósitos de materiales, de combustibles, de municiones, ahora las telecomunicaciones, es decir, muchísima infraestructura civil, bueno, el de las municiones no, pero mucha infraestructura civil y Kharkov es uno de los puntos que es más importante para eso, así que yo creo que ataques hay. Ahora, campañas, pues ya he dado mi punto de vista. Uy.